Muy buenas noches, les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Estefanía Cuartino y les doy la más cordial bienvenida a este espacio informativo. Arrancamos con un resumen de noticias. Intensas lluvias se registraron en el Valle de México. Se reportan inundaciones y caída de árboles. Hay alerta púrpura en la alcaldía Cuauhtémoc. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, representantes de pueblos originarios de nuestro país celebraron la llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo listo para que mañana inicie en 20 estados del país el registro del programa Vivienda para el Bienestar. Y en el mundo, tropas de Israel matan a 5 periodistas en un ataque en la Franja de Gaza. Entre ellos, el corresponsal de Al Jazeera, Anas Al-Sarif. Y en los deportes continúa la cosecha de medallas para la delegación mexicana en los World Games, en China y en los Panamericanos Junior de Asunción. Y antes de iniciar, quiero agradecer a Vanessa González, quien participa en la interpretación de lengua de señas mexicana. Le invitamos a seguirnos en redes sociales. En su pantalla aparece el código QR para acceder a la página de 11 Noticias Digital y mantenerse al día con la información más relevante del acontecer nacional e internacional. Y ahora sí, arrancamos con la información. Y bueno, vaya torrencial que se soltó en la capital del país. Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta púrpura por la presencia de lluvias intensas en la alcaldía Cuauhtémoc. Las precipitaciones superaron los 70 milímetros cúbicos, acompañadas de granizo y actividad eléctrica. En las colonias Condesa, Santa María la Ribera y el centro histórico se atienden reportes de encharcamientos por personal del gobierno capitalino. También Avenida Reforma presentó inundaciones a la altura del Caballito. En el metro también hubo afectaciones. En la línea 2 del metro, personas usuarias reportaron una explosión en la estación de San Antonio Abad con dirección a Tasqueña. El director del metro, Adrián Rubalcaba, informó que ante la presencia de un cortocircuito en estas líneas, se revisa el sistema eléctrico. Permanecen cerradas las estaciones San Antonio Abad, Chabacano y Viaducto hasta nuevo aviso. El servicio se ofrece en 2 tramos, de 4 Caminos a Pino Suárez y de Tasqueña a Xola. En la línea 9 a Velódromo a Pantitlán, usuarios y usuarias también reportaron demoras. El metro precisó que se realizó el retiro de un tren para su revisión. Esto pues ha generado varios retrasos y todas las estaciones de esa línea están abiertas y en servicio. Y bueno, pues arrancamos con otra información porque con un emotivo sí se pudo, integrantes del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas celebraron la próxima llegada de Hugo Aguilar Ortiz a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se llevó a cabo en el Centro Cultural Los Pinos. El abogado de origen mixteco y maestro en Derecho Constitucional, Hugo Aguilar, agradeció el respaldo popular. Verlos y verlas a ustedes y escucharles ese grito de sí se pudo, enchina la piel, estruja el corazón y nos compromete. Yo sí me uno a esta voz que sí se pudo y sí se pudo. Yo estoy orgulloso de ustedes porque hicieron suya la candidatura. No gana Hugo Aguilar, ganan los pueblos indígenas y afromexicanos de México. El futuro presidente de la Corte celebró también la entrega simbólica del bastón de mando a los nuevos ministros y también ministras. Estoy informado que el día de ayer tomaron la decisión de que sea el Consejo Nacional y a través de ustedes, los 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano de este país, quienes le entreguen el bastón de mando a los 9 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy el bastón de mando va a llegar como un símbolo de justicia y de autoridad a la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y eso se debe. Y bueno, pues ahora vamos con más información de nuestro país aquí en las breves nacionales. Este lunes 11 de agosto inicia el registro para la primera etapa del programa de vivienda para el bienestar. Se instalarán 58 módulos en 51 municipios de 20 estados de la República. Para el registro, las personas interesadas deberán presentar original y copia de la identificación oficial vigente con fotografía,
CURP y comprobante de domicilio no mayor a 3 meses. Para ubicar su módulo puede visitar el micrositio pvb.conavi.gov.mx. Mexicana de Aviación dio la bienvenida a la segunda aeronave EAMBRER E-195-E2. Forma parte de su flotilla de 20 aviones de nueva generación. Mexicana informó que concluyeron los vuelos de supervisión y viene la etapa final de certificación para iniciar operaciones el 25 de agosto. El primer vuelo tendrá como destino Tulum, en el estado de Quintana Roo. Lo que nos interesa es que Mexicana tenga capacidades operativas para generar esa conectividad y sobre todo ser eficientes en la operación, brindar un servicio de calidad seguro, pero también a precios accesibles para todas y todos los mexicanos. Fue vinculado a proceso Jared Roberto H., presunto responsable del homicidio del fiscal federal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina. Permanecerá en prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano. Jared fue detenido en flagrancia la semana pasada en Ciudad Reynosa, en posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos, así como droga. En el Estado de México, el titular del DIF del municipio de La Paz, Mario Cristalinas, presentó su renuncia a una semana de que se dio a conocer el asesinato de Fernandito, un niño de 5 años que presuntamente fue retenido y asesinado por una deuda de 1,000 pesos que contrajo su madre con una familia de prestamistas. La madre de Fernandito habría solicitado apoyo de la institución para recuperar a su hijo, pero no tuvo respuesta. 11 Noticias. Y ahora seguimos con otros temas, porque aquí en la Ciudad de México ya podrá contar con el primer sistema público de cuidados que, entre otras cosas, permitirá disminuir la desigualdad de género, ya que las labores de cuidado recaen más en las mujeres y bueno, pues esto hace que sea un trabajo no remunerado y gracias a los estereotipos, ¿no?, que llevamos por mucho tiempo. Le contamos aquí los detalles. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anunció que este lunes dará a conocer la iniciativa de ley para establecer el primer sistema público de cuidados en la capital del país. Durante la inauguración del foro Ciudades Cuidadoras y Transformadoras, Brugada afirmó que estas políticas públicas deben construirse desde el corazón de las comunidades para que se alcance un impacto real. Las sociedades del cuidado deben construirse desde abajo. Y eso es lo que tenemos acá, experiencia desde los territorios, construyendo sistemas públicos de cuidado, en el corazón de las comunidades. La jefa de gobierno también hizo un llamado a los organismos internacionales a que se establezcan sistemas de medición para evaluar el avance del sistema público de cuidados en cada país, como factor indispensable para disminuir la desigualdad de género. Que salga como una tarea que se pueda medir, que así como decimos, en educación tenemos que acabar con las brechas de la desigualdad, en educación o en salud, así en el sistema, en los cuidados, y que cada país instrumente su sistema público de cuidados que pueda ser medible y que pueda ser evaluado. 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Y bueno, continuando con el tema de cuidados, el pasado 7 de agosto la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció por primera vez el cuidado como un derecho humano, lo que significa que todas las personas tienen derecho a cuidar, ser cuidada y cuidarse. Para hablarnos sobre este tema, agradezco la comunicación con Silvana Carranza Navarro. Ella es activista que ha trabajado intensamente para terminar con el trabajo inequitativo que afecta principalmente a las mujeres. Muy buenas noches, Silvana. Muy buenas noches, Estefanía. Muchas gracias y saludos a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Silvana, a ver, cuéntanos, ¿por qué esto es un hecho histórico, el reconocer el cuidado como un derecho humano? Cuéntanos primero eso, por favor.
Pues bueno, como ya señalabas, hoy fue un anuncio muy importante de la jefa de gobierno en la Ciudad de México y en ese evento se reconocía que la Ciudad de México es la única que reconoce el derecho al cuidado como un Ujú. derecho humano. Esto no ocurre en otros tratados internacionales o constituciones de otros países y el hecho de que la Corte Interamericana se haya posicionado con esta opinión reconociendo el derecho al cuidado como un derecho independiente a cualquier otro derecho es un paso muy importante para el reconocimiento de este y sobre todo para la garantía en las diferentes regiones de nuestro país y del mundo. Así es, también a la Corte justo dijo que, bueno, es un derecho autónomo, ¿no? Que tiene 3 dimensiones, que es el derecho a cuidar, derecho de ser cuidado o cuidada y el derecho al autocuidado. ¿Qué significa así brevemente cada uno? Claro, pues como el derecho al cuidado comprende diferentes prácticas y diferentes momentos de la vida, todos Ujú. en nuestra vida, desde que nacemos hasta que nos morimos, en algún momento vamos a requerir que alguien cuide de nosotros, ya sea recién nacidos, cuando nos enfermamos, si tenemos algún tipo de discapacidad y por supuesto al final de nuestra vida, cuando envejecemos, ese es el derecho a que nos cuiden. Por lo mismo, cuando nosotros hacemos estas labores de acompañar a una persona durante estas etapas, nosotros estamos cuidando y merecemos hacer esas actividades en condiciones dignas, con derechos, con las herramientas Ujú. suficientes para hacerlos adecuadamente. Y por supuesto, todo esto es un trabajo y conlleva un desgaste y por lo mismo tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y esto es el autocuidado. Y Así la es. Corte Interamericana habla incluso de la salud mental en ese autocuidado. Entonces, son estas diferentes actividades que al final se tienen y se terminan involucrando en este derecho al cuidado. Así es, y bien lo dices, la importancia del autocuidado y también de repente creemos que cuando hablamos de cuidados solamente son cosas de familias, ¿no? Como que tu familia te va a cuidar, pero no, también se involucra gobiernos, comunidades y empresas. ¿Cómo se pueden involucrar? Danos un ejemplo, Silvana. Bueno, pues justo esto que mencionas es la corresponsabilidad y Ujú. también lo hemos venido señalando desde hace muchos años y la Corte Interamericana lo toca muy bien. El principio de corresponsabilidad es básico para entender el derecho al cuidado y es entender como que el cuidado sostiene la vida. Y que no puede recaer esa gran responsabilidad solamente en las mujeres o en las Así es. familias, sino que se tiene que distribuir. Un buen ejemplo de esto es cuando los estados toman estas responsabilidades, por ejemplo, asumiendo leyes para instalar políticas públicas, como pueden ser los sistemas nacionales de cuidados, aunque no son las únicas. O Claro. las empresas tomando sus responsabilidades con sus empleadas y empleados a través de licencias de maternidad, de paternidad, de cuidados, Ujú. estancias infantiles, etcétera. O colaborando en el financiamiento de la infraestructura pública para que existan espacios donde se puedan ir a delegar estas actividades y un gran ejemplo en la ciudad pueden ser las utopías. Ah, exactamente. Y bien lo decías que este rol pues se ha malentendido durante muchos años que solo nos corresponde a las mujeres, ¿no? En México, por ejemplo, el 75% de personas cuidadoras son mujeres. ¿Tú qué le dirías a las personas que nos están viendo? ¿Qué hacer desde nuestra trinchera, desde nuestro día a día para ir rompiendo estos estigmas y, bueno, saber que no solo las mujeres cuidamos? Pues bueno, la última finalidad de los sistemas de cuidado es cambiar la cultura, poder cambiar este entendimiento de que el cuidado no es algo intrínseco de las mujeres, ¿no? Ujú. Nosotras no somos mejores para limpiar o para cuidar a los bebés, simplemente así se ha impuesto. Y yo creo que una forma para empezar a cambiar con todo esto es cambiar las masculinidades, ¿no? Este tema de entender que los hombres, o sea, esta polémica del chicharito es buenísima Sí. para explicar lo que no debería de ser y por qué todo esto de lo que nos dicen como que estamos fallando las mujeres, no, está fallando la sociedad y por eso se habla de una crisis de cuidados, porque no es sostenible que solamente una parte de la sociedad esté a cargo de lo que nos mantiene vivos a todas y a todos. Así es, y además un trabajo muy pesado, no remunerado, entonces, bueno, también quien lo quiera, pues hay que pagarnos, Silvana. Así es, y eso es muy claro, o sea, no solo la Corte Interamericana, sino también la Sí. Organización Internacional del Trabajo han sido súper incisivos en que el trabajo de cuidados, remunerado o no remunerado,
se tiene que hacer con derechos y con seguridad social, y ese es uno de los grandes retos. Así es, Silvana, pues nos despedimos. Te agradezco mucho que nos hayas tomado esta llamada y bueno, siempre los micrófonos abiertos para ti aquí en Canal 11. Gracias a ti, Estefanía. Gracias. Buenas noches. Bueno. Y pasamos a la información internacional porque las atrocidades contra el pueblo palestino continúan. Y hoy la prensa internacional se vistió de luto luego de que fuerzas israelíes causaron la muerte, asesinaron a 5 periodistas. Aquí la historia. En Gaza, Palestina, además de la población, el blanco son los periodistas. Israel bombardeó la tienda de campaña de la televisora de Qatar Al Jazeera frente al hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza. Mató al reportero Anas Al-Sharif, quien cubría con valentía y rigor el genocidio que comete Israel en Gaza desde hace 22 meses. Mataron otros 4 reporteros, Mohamed Kreik, y los camarógrafos Ibrahim Saer, Mohamed Nufal y Mohamed Aliva. 3 civiles más fueron asesinados. Poco antes de su asesinato, Al-Sharif, un conocido corresponsal de Al Jazeera, de 28 años de edad, informó que Israel había lanzado bombardeos intensos contra el este y sur de la ciudad de Gaza. Esta es mi voluntad y mi mensaje final. Si estas palabras llegan a ti, debes saber que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz, escribió en su último mensaje en X. Israel asumió el asesinato al acusarlo, sin pruebas, de estar vinculado a Hamas, imputaciones del gobierno israelí que negó en vida. Este domingo la cifra de periodistas asesinados en Gaza asciende a 237 desde octubre de 2023. En Tel Aviv, Israel, al menos 100,000 personas se manifestaron contra el plan del primer ministro Benjamín Netanyahu de ocupar la ciudad de Gaza y desplazar a sus 600,000 habitantes. Un clamor para detener la guerra que Netanyahu no escuchó. Gaza será desmilitarizada. Israel tendrá la responsabilidad de su seguridad. Una zona de seguridad se establecerá en la frontera con Israel. En Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU, el Estado palestino más Reino Unido, Francia, Dinamarca, Grecia y Eslovenia condenaron la eventual ocupación de la ciudad de Gaza. Ahora mismo, niños asesinados, mutilados, desplazados, hambrientos, humillados, mutilados, son los crímenes cotidianos. 11 Noticias, Federico Campbell Peña. Y en Turquía al menos 2 personas murieron y 30 resultaron heridas debido a un terremoto de magnitud 6.1 que sacudió la región de Mármara al noroeste de esa nación. El sismo también provocó el derrumbe de una decena de edificios. Los civiles y socorristas buscan sobrevivientes entre los escombros. Y el Consulado de México en Estambul dispuso un número telefónico para brindar atención a las personas mexicanas que pudieran encontrarse en la zona. Y bueno, el próximo viernes los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, se reunirán en Alaska para hablar sobre el fin de la guerra en Ucrania. El presidente debe forzar al presidente Zelensky y al presidente Putin sentarse para abordar sus diferencias. Nosotros, por supuesto, condenamos la invasión. No nos gusta la situación actual, pero hay que lograr la paz. Y por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió a Trump que no se deje engañar por Putin y presionar a Rusia para pactar un cese al fuego. Y radicalmente nos vamos a los deportes porque fue un gran fin de semana para el deporte mexicano. Nuestros atletas continúan cosechando triunfos en escenarios internacionales y los detalles están en las breves deportivas con Vianey Zárate.
El ciclista Isaac del Toro suma un título más este año al consagrarse campeón de la Vuelta a Burgos 2025. A pesar de que en la etapa 5 sufrió un pinchazo en la llanta en la última bajada, mantuvo la calma, remontó con el apoyo de su equipo y defendió su liderazgo con solvencia hasta asegurar la clasificación general en tierras españolas. En los Juegos Mundiales de Chengdu 2025 en China, México también brilló con 2 medallas de oro y 1 de plata. La arquera Andrea Maya Becerra se coronó campeona en arco compuesto individual, mientras que Laura Burgos conquistó el oro en Muay Thai categoría 54 kilogramos. Estos triunfos se sumaron a la plata lograda por Andrea Becerra y Sebastián García en tiro con arco compuesto mixto, reafirmando el poderío nacional en la justa mundial. En Asunción, durante el primer día de actividades de los Juegos Panamericanos Junior, México ya comenzó a sumar metales. El ciclista Iván Aguilar Villegas obtuvo la primera medalla de oro para la delegación en la prueba de cross country masculino. A esto se suman las platas de Ailín Ávila en judo, Sofía Ibarra en pistola de aire 10 metros, Ana Paredes en esgrima y José Antonio Prieto en contrarreloj individual, y el equipo de natación 4x100 libre femenil. Además de los bronces en remo doble par masculino con Roberto Ahumada y José Ignacio Navarro y el conseguido por Eduardo Sagastegui en judo. Con este arranque México suma un oro, 5 platas y 2 bronces para un total de 8 medallas, colocándose en el cuarto lugar del medallero. Con información de Vianey Zárate, 11 Noticias. Saraí Campech ya está lista con toda la información cultural. Muy buenas noches, Saraí. ¿Qué tal, Steph? Pues vaya noche lluviosa la que nos ha tocado, y déjame contarte que de la columna de la Independencia al Zócalo ayer desfilaron comunidades indígenas, residentes y pueblos originarios de la Ciudad de México en la Mega Calenda, fiesta que tiene como lema "Porque resistimos, existimos". Un llamado a no olvidar nuestras raíces a propósito del Día Internacional de los Pueblos Originarios. Nosotros estamos organizando esto desde hace 16 años y hoy puro músico y lo que son las comparsas, los elencos, 620 personas van a subir al escenario principal del Zócalo. Fue dado a conocer el colectivo Rojo Negro, integrado por María Sosa y Noé Martínez como representantes de México en la edición 61 de la Exposición Internacional de Arte dentro de la Bienal de Venecia, bajo el título Actos Invisibles para Sostener el Universo. Se presentará de mayo a noviembre de 2026 y será curada por Jessica Berlanga. Y este lunes comienza la segunda edición de Cine al Margen, festival que ha seleccionado películas mexicanas de corte independiente como El silencio de mis manos o La niña de los duraznos. Además, tendrá paneles en torno al financiamiento del cine, así como la promoción y divulgación. Una revisión a la obra de Leopoldo Méndez de la estampa al mural en movimiento será presentada en el Museo Nacional de la Estampa a partir de esta semana. La cita será a partir del 15 de agosto en Avenida Hidalgo 39 Centro. Y justo en el Centro Histórico abrirá sus puertas el Museo del Cacao y Chocolate, experiencia inmersiva donde la tradición se entrecruzará con la tecnología, con audioguías en 5 idiomas, talleres y más. Muy prontito les tendremos todos los detalles. Steph, hasta aquí la información cultural. Muy bien, y ahora ponga mucha atención porque estos son los temas que estarán en la mira esta semana. La presidenta, justamente este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum va a inaugurar la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. También el próximo sábado llega a la Ciudad de México la Feria de Útiles Escolares con grandes descuentos para este regreso a clases. La sede será en Expo Reforma. Y para las personas que aman los antojos, del 13 al 17 de agosto se va a llevar a cabo la Feria de la Torta en la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza, aquí en la Ciudad de México. Saraí. Pues yo voy por una de milanesa con quesillo, pero antes déjame decirte que después de presentar Atrapado Robando en Puerto Rico con la presencia de Austin Butler y Bad Bunny, el cineasta Darren Aronofsky estará en México mañana para dar una masterclass sobre esta cinta que pinta que va a estremecer al público. Ahí estaremos, pero antes de despedirnos tenemos que darles un mensaje muy importante, porque pues aquí en 11 Noticias Dominical va a ser una breve pausa. Le tenemos que anunciar que a partir del 17 de agosto llegan las semifinales del concurso de talento musical México Canta, que va a ser
ser transmitido por Canal 11 justamente en este horario, así que hasta el 5 de octubre, que va a ser la gran final con la banda Intocable. Mientras tanto, y mientras regresamos, le invitamos a disfrutar de la música y talento de estos grandes artistas y nos reencontramos el 12 de octubre. Tenemos una cita. Tenemos una cita el 12 de octubre y bueno, así llegamos al final de este espacio informativo. Continúe con toda la programación de 11 Noticias y que tenga muy buenas noches. Cuídese de las lluvias. Buenas noches, Saraí. Muy buenas noches y nos vemos el 5 de octubre. Nos vemos el 12 de octubre. Así, el 5 la final. Así es. Buenas noches. Buenas noches.